simplemente por nuestras convicciones de lucha, de resistencia, pero al mismo tiempo también nuestra capacidad, nuestra fortaleza para decirle al pueblo de Tacna y al pueblo del país que hay una salida diferente, que hay otra manera distinta de dirigir la política en este país. Nos ha hecho creer hace 20 años que el único modelo que se debe seguir es el modelo llamado neoliberal, que tiene dos líneas estratégicas básicas. El primero, sentar su modelo económico sobre la base de la instalación de un patrón de desarrollo primario exportador. Es decir, hermanos, vender y regalar nuestros recursos naturales en bruto, sin darle un valor agregado, sin profundizar en el proceso de industrialización, que en el fondo es la única vía para darle un desarrollo verdaderamente sostenible a nuestra patria. Y la otra línea maestra de este modelo económico es el cholo barato, es decir, lo que se ha hecho durante estos últimos 20 años, despojar a los trabajadores de todas las reivindicaciones históricas que se habían alcanzado a lo largo de largas luchas que por generaciones los trabajadores habían alcanzado. Y entonces fueron conculcadas justamente a raíz de la nueva Constitución que se instaló el año 1993 para favorecer al gran capital y a las grandes transnacionales y despojar de todos los derechos laborales a nuestros trabajadores. Y entonces, hermanos, esa situación que no puede seguir así, que hace inviable las posibilidades de desarrollo de nuestra tierra, de nuestro país, tiene que ser cancelada, hermanos. Por eso es que nosotros coincidimos en lo fundamental con otros partidos igualmente de corte progresista, que hay necesidad de cancelar la constitución mafiosa de Alberto Fujimori, porque ha puesto en riesgo inclusive la soberanía nacional, que ha entregado y sigue entregando nuestros recursos naturales a la voracidad del gran capital, y ha aplastado y sigue arrinconando a los trabajadores en situaciones realmente calamitosas y desesperantes, fundamentalmente de las enormes masas de jóvenes que hoy día deambulan en las calles sin destino y oportunidades. Esa situación tiene que ser cancelada, hermanos, y nosotros, Fuerza Nacional, viene a hablar claro y decirles hacia dónde tenemos que apuntar los que de verdad queremos una transformación, una verdadera renovación, un verdadero cambio en este país. Nosotros, hermanos, tenemos las ideas claras y por eso hemos dicho, hay necesidad de revisar los contratos con las empresas transnacionales, entre ellas, sin duda, la SAU del Perú. Hay necesidad de preservar los recursos naturales, fundamentalmente el agua, que está siendo depredada, envenenada por la gran minería. Yo tengo que decirles esta noche, hermanos, que tenemos la imperiosa e impostergable tarea de reconstruir el país, de recuperar nuestra nación para los peruanos, y esa es una tarea que tenemos que comenzar este 28 de julio, cuando la mayoría de los congresistas y cuando el nuevo presidente del Perú asuma el reto de transformar, de cancelar esa constitución mafiosa y de comenzar un verdadero proceso de reinstalación de nuestras empresas públicas, es decir, la presencia del Estado para garantizar un desarrollo equilibrado en los sectores estratégicos de la economía. Hermanos, yo he venido esta noche a decirles también, hablando de Tacna, nosotros
no somos improvisados en política. Ahí escuchamos en algunas plazas, en algunos mercados, y nos preguntan, ¿quién es Carlos Ticona? Y nosotros les respondemos esta noche, hermanos. Carlos Ticona Ponce nace a la política en la década del 70 y abre los ojos cuando se llevaba adelante en este país uno de los procesos revolucionarios más grandes de Latinoamérica, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado. Y nosotros, sin titubear un momento, nos enrolamos en ese proceso revolucionario, en la juventud revolucionaria del Perú, y asumimos la tarea de defender ese proceso revolucionario y profundizar las reformas que venía llevando adelante. Para los jóvenes que no conocen ese importante proceso histórico del país, tenemos que decirles que se comenzó un proceso importante de nacionalización de los importantes recursos mineros energéticos de este país. Se instalaron más de 800 empresas públicas, entre ellas Minero Perú, Electro Perú, Hierro Perú, Enacer Perú, Petro Perú, Entel Perú, y que después fueron regaladas gracias a los gobiernos vendepatrias que vinieron a partir del año 1980. Entonces, hermanos, nosotros sabemos cómo tenemos que trabajar para las grandes mayorías. Llevamos adelante la reforma agraria, la reforma educativa, llevamos adelante importantes proyectos para el desarrollo nacional. Eso es Carlos Ticona, hermanos. Sabemos cómo se tiene que trabajar para favorecer a las grandes mayorías. Por eso, hermanos, ahora tenemos que hablar claro respecto a nuestra tierra y sobre todo siempre dirigiéndonos a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes y algunos adultos también que no conocemos cuál ha sido la historia de nuestra tierra, de Tacna, qué cosa era Tacna antes de 1780 o 1879 para ser más precisos, antes de la guerra con Chile. Tacna era uno de los corredores económicos más importantes de este continente. Era la cabeza de una de las regiones más poderosas de Sudamérica y del sur del país. Por Tacna pasaba toda la inmensa mercadería que a través de las acémilas nuestros bisabuelos arrieros transitaban desde el Paraguay, desde el Uruguay, pasando por Bolivia y llegando por Tacna, desembocaban en el puerto natural que tenía Tacna, en Arica o Iquique, que era el otro puerto de Tacna. Y entonces, esa era Tacna, y por eso en algún momento el general Santa Cruz, cuando quiso conformar la Confederación Peruano-Boliviana, eligió a Tacna como su capital, porque había logrado un importante desarrollo. Tacna, porque era eso, un polo de desarrollo importantísimo en esta parte del continente. Eso era Tacna, hermanos, y de metal mecánica, y más importante, sobre todo para transformar también la actividad pecuaria, incipiente en este momento, pero que se puede impulsar dentro de un proceso permanente de apoyo y asistencia técnica y financiera. Y tenemos que corregir algo también que en el pasado se hizo mal: incorporar a las provincias de Tarata, Candarave y Jorge Basadre como zonas de extensión de la zona franca industrial. Igualmente, en el capítulo de la zona franca turística que hemos propuesto en este proyecto de ley, incorporar a Tarata, Candarave, Jorge Basadre, para impulsar los corredores turísticos más importantes
de esta parte de nuestro sur del país. Necesitamos también una zona franca financiera, hermanos, por la sencilla razón: ¿cuánto cuesta hoy día el capital? ¿A cuánto ascienden los intereses anuales al rebatir? Sencillamente ascienden prácticamente al 100%. Y en esas condiciones es imposible que un pequeño comerciante, que un pequeño industrial pueda sobrevivir. Y por eso nosotros planteamos una zona franca financiera para reducir drásticamente los costos del capital y poder de verdad hacer posible el desarrollo importante de nuestros comerciantes, de nuestros pequeños y microempresarios, que junto con todas las ventajas de la zona franca comercial, industrial y turística, de verdad podamos impulsar en forma decidida un profundo proceso de industrialización y de comercio en Tacna. Ese es nuestro destino, esa es la propuesta que lanzamos esta noche, hermanos, al pueblo de Tacna. Pero si bien es cierto, estos son dos temas importantes, no es menos importante, hermanos, la lucha sin duda por el agua. El agua es un recurso fundamental para todo proceso de desarrollo, pero el caso de Tacna es singular. Es singular porque Tacna tiene una aguda escasez de agua, producto de su situación como cabecera de uno de los desiertos más grandes de Sudamérica. Pero ¿cuál es la desgracia fatal? La desgracia es que hace 50 años, o más de 50 años, se ha instalado en forma prepotente una transnacional que nos ha arrebatado en forma sistemática, en forma abusiva, coludida con los gobiernos centrales, de los recursos hídricos más importantes. El agua más pura, el agua más deliciosa, se la han llevado para la minería y lo peor, la han envenenado, hermanos. Nosotros tenemos que recordarle al pueblo que en el año 1988, cuando fuimos miembros del Consejo Provincial de Tacna, impulsamos, llevados por nuestras convicciones, una demanda a la SAUDER. Y después de 4 años de lucha tenaz, le ganamos, hermanos. Pero la pregunta es, ¿por qué habiendo ganado una demanda, la SAUDER sigue haciendo lo que le da la gana? Y la respuesta, hermanos, es de que hubo traiciones, hubo componenda de las autoridades locales de la época, que subordinadas a las autoridades nacionales, terminaron claudicando, entregando nuestra agua y poniéndose de rodillas ante esa empresa, terminaron permitiendo que esa empresa siga haciendo lo que le da la gana, siga apropiándose cada vez de más recursos hídricos. ¿Cómo es posible que una sola empresa minera